Continuamos entonces. Estamos revisando los principios de la responsabilidad social, ¿no? En estos principios es en los cuales se basa la responsabilidad social, es decir, que todas las empresas deberían tener estos principios claros y deberían practicarlos, ¿de acuerdo? Todos estos 7 principios deberían practicar las empresas como parte de su responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, dice rendición de cuentas, significa que uno empiece a informar, una empresa empieza a informar sobre sus actividades de forma clara, de forma transparente, ¿no? O sea, está relacionado con este segundo principio, ¿no? Por eso habíamos visto la ecuación de la corrupción, ¿no? Porque mientras una empresa empiece a rendir cuentas, es decir, empiece a informar sobre sus actividades, entonces se le va a tener mayor confianza y va a tener mayor aceptación de la sociedad. ¿Cómo haces tu procesamiento? ¿Hacia dónde emites tus residuos, no? ¿O qué tipos de residuos emites, no? Esa es la rendición de cuentas, ¿no? Informar sobre tus actividades, ¿no? También significa informar sobre qué actividades de responsabilidad social haces, ¿no? Es decir, yo cuido, utilizo menos papel, yo apago los focos de la luz cuando me voy de una oficina, yo tengo una huella de carbono, de que es de tanto, ¿no? O sea, todas esas actividades empieza a rendir cuentas la empresa. Pero también debe hacerlo con transparencia, es decir, que pueda ser de libre acceso lo que hacen las empresas para que cualquier persona de la sociedad pueda ver y evaluar, ¿no? Eso es ser transparente, ¿no? Que primero que la empresa pueda informar sobre sus actividades, pero que lo haga de tal forma que cualquier persona pueda saber qué es lo que está haciendo, ¿no? A eso se refiere la transparencia, ¿no? También otro principio es el comportamiento ético, ¿no? De la empresa, pero en realidad este comportamiento ético se le puede llamar a la empresa, pero en realidad lo que tienen que hacer es cada uno de las personas que están dentro de la organización, llámense gerentes, jefes, colaboradores de primer nivel, tienen que tener un comportamiento ético, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la ética o qué representa un comportamiento ético? A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por un comportamiento ético? Dentro de los estándares permitidos, o sea, tiene que ser un trabajador correcto, por así decirlo. De acuerdo, dentro de los estándares permitidos, correcto, eso nos ayuda a tener un comportamiento ético. Es correcto, Alexis. ¿A quién más quisiera complementar la idea? Profe, poner en práctica los valores y principios en sí morales no conocidos. Correcto, ¿no? Poner en práctica los principios y valores morales que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, es correcto, ¿no? Entonces, tanto Karen como Alexis nos han dado una definición de comportamiento ético, ¿no? Es decir, que tenemos que comportarnos en la forma como nuestra sociedad espera que nos comportemos, ¿no? En base a unos principios y valores morales, ¿no? Estos principios y valores nos dan un marco de acción o nos dan, mejor dicho, como decía Alexis, ¿no? Nos parametrizan hasta dónde podemos llegar en nuestro actuar, ¿no? Entonces nos dicen, hasta aquí puedes hacerlo, porque si cruzas de esta línea, bueno, ya pues es algo incorrecto, ¿no? ¿A qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo. Eh, Ustedes, por ejemplo, este semestre terminan y ya van a trabajar en muchas empresas, ¿no? A ver, Kenneth tiene un comentario, perdón, voy a leerlo antes de continuar con mi ejemplo. Dice Kenneth, tomar las decisiones que puedan beneficiar a todos frente a situaciones difíciles. Eso también incluye en un comportamiento ético, ¿no? Tomar decisiones que puedan beneficiar, bueno, tratar de beneficiar a todos o a la mayoría, ¿no? Frente a diversas situaciones que se presentan. Eh, También es una consecuencia de un comportamiento ético. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente van a trabajar en un área de compras,
así se va a llamar, área de compras en cualquier empresa minera, industrial, ¿no? ¿Y qué es lo que se van a dedicar a hacer? Ustedes se van a encargar de suministrar los diferentes insumos, materias primas que necesita la empresa para su proceso productivo. Es decir, ustedes van a negociar, van a conversar, van a conseguir, van a evaluar proveedores eh, para que sean parte del staff de proveedores de la empresa, ¿no? Y puedan ustedes normalmente abastecer al proceso productivo con los mismos insumos, ¿no? Por ejemplo, están trabajando en una empresa minera, trabajan en el área de compras, se van a encargar de abastecer a la empresa de todos los insumos necesarios para la operación minera, ¿no? Llámense en los distintos repuestos de las maquinarias, ¿no? O de las unidades de transporte de material pesado, ¿no? Digamos, una llanta nueva, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan en compras tienen que tener mucho comportamiento ético. ¿Por qué? Porque un comprador, no, cuando, por ejemplo, están en una empresa minera, ustedes no van a comprar pues 100 soles de llantas, ¿no? Compran cientos de miles de dólares en llantas, porque la llanta es un insumo importante en una operación minera, por ejemplo, ¿no? De todos esos camiones enormes que trasladan la tierra. Entonces, son compras importantes, son montos importantes de dinero, ¿no? Que están en manos de una persona que se le llama el comprador, ¿no? Es como que ustedes van a ser los compradores en esta operación minera y ustedes van a estar allí comprando, ¿no? Repuestos, llantas, combustible, ¿no? Entonces, los proveedores quieren trabajar con la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera, imagínense el proveedor de llantas, ¿no? Quiere trabajar con la operación minera porque de esa manera se asegura una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? O sea, tener un cliente fijo es algo bueno, ¿no? Porque te permite proyectarte con ganancias, con gastos, ¿no? Entonces, los proveedores están buscando mantener una relación comercial con la otra empresa, con su empresa cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a generar una relación comercial? Con el comprador, es decir, con ustedes. Entonces, todos los proveedores los miran a ustedes porque ustedes son los que van a decidir a quién le van a comprar esas llantas. A la empresa A, B o C o D o E. Ustedes son los compradores y ustedes, en base a una evaluación que hagan, van a decidir, por medio de mi evaluación cuantitativa y cualitativa, yo decido comprar $100,000 en llantas a la empresa B. La empresa B salta de un pie de alegría, ¿no? Porque ya tiene un contrato con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de trabajo que ustedes podrían estar llevando a cabo de aquí a, no sé, al próximo semestre, ¿no? Entonces, si ustedes se ven, los proveedores los miran a ustedes, pero con el objetivo de establecer una relación comercial importante para preservar su negocio, ¿no? Entonces, ustedes se convierten en un punto, ¿cómo le llamo? A ver, de cuestionamiento o de afirmación, no sé cómo llamarlo, donde ustedes van a tomar decisiones importantes para la empresa. Como les decía, ustedes van a decidir a qué empresa le van a comprar $100,000 en llantas. Entonces, ¿qué van a hacer los compradores? Van a tratar de conquistar su voluntad, ¿no? Es decir, de repente a través de conversar con ustedes diariamente, de mantener una buena relación, de repente incluso amical, ¿no? De generar buenas relaciones comerciales, ¿no? Incluso pueden llegar de repente a mandarles regalos, ¿no? Esporádicamente o de forma frecuente, recurrente, regalitos, dice, ya está, regalitos. Con tal de que ustedes puedan favorecer a su empresa para que puedan comprarles a ustedes, ¿no? Entonces, ese es un riesgo a los que se exponen los compradores. Vamos a llamarle riesgo. ¿Ya? ¿Quién no quisiera que le regalen entradas pues, para el partido de Perú-Brasil en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Y encima palco suite, ¿no? ¿Quién dice que no? ¿No? Entonces, a veces los proveedores pueden llegar a ese nivel, ¿no? Oye, y no te dicen directamente, o yo te doy esto de entradas palco suite del Estadio Nacional para que veas el Perú-Brasil y justo va a estar Neymar y promete no caerse, ¿no? Pero no te dice a cambio de que me compres a mi empresa, ¿no? No te lo dice eso, pero
con regalito, de regalito en regalito, te van comprando tu voluntad, ¿no? Entonces, los compradores están expuestos a este riesgo, ¿no? Entonces, ese regalito en regalito hace que de repente tú puedas orientarte, ¿no? De alguna forma, oye, él me está dando mucho regalito, ¿no? Como que le voy a dar la licitación a él, ¿no? Porque es muy bueno conmigo, ¿no? Y te olvidas, pues, de toda evaluación cuantitativa y cualitativa que pueda haber, pues, en el mundo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás pensando de otra forma, ¿no? De manera muy subjetiva, ¿no? Como hay regalito, entonces le voy a dar el favorcito, ¿no? Entonces ya linda con la corrupción, ¿no? Entonces, eh, entonces el comportamiento ético nos dice qué debemos hacer en esos casos, ¿no? Y si no lo tenemos claro, las empresas deben poner esos parámetros que nos decía, por ejemplo, Alexis, ¿no? Parametrizar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, porque a partir de ello ya podría tergiversarse la situación, ¿no? En algunas empresas, por ejemplo, el tema de las compras y los regalos está normado que a nivel extremo que pueden decir, por ejemplo, los compradores no pueden recibir ni un sol de parte de los proveedores, ¿no? Para no modificar su voluntad de compra. Entonces, ni nada, ni un sol en regalitos, ni un llavero, ni un tomatodo con el logo de la empresa proveedora, nada, ¿no? Es decir, que de esa manera normalizan o parametrizan este comportamiento ético, ¿no? Para que el comprador siga comportándose éticamente y no se vea influenciada su voluntad de compra, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen muchas empresas. Bueno, algunas otras son un poquito más, de repente, flexibles y dicen, bueno, podría aceptar regalos hasta 100 soles, pues, ¿no? Ya, un monto de 100 soles o su equivalente, bueno, el equivalente a un regalo de 100 soles, ¿no? Por ahí te regalan una botella de pisco, una botella de anís, una botella de whisky, bueno, whisky de 100 soles. Entonces, pero eso ya va un poquito al nivel de- entonces eso ya se ve al nivel de la empresa qué tan flexible pueda llegar a darse y qué tantos comportamientos pueda permitir, ¿no? Pero no va a permitir, o sea, yo no creo que haya una empresa formal que se digne, ¿no? De ser una empresa buena, ¿no? Que diga ser una empresa buena, que permite cualquier regalo para los compradores, ¿no? Porque eso hace que el comportamiento ético se vea ¿cómo se dice? Trastocado, ¿no? Entonces, a eso se refiere el comportamiento ético, ¿no? A saber comportarse en base a los principios y valores, ¿no? Dentro de un marco de acción. Ese es un comportamiento ético. Entonces, las empresas mucho deben cuidarse en el comportamiento ético, ¿no? Y el ejemplo de compras es claro, ¿no? Entonces, los compradores están expuestos a que les den regalitos y por esos regalitos un poquito a favorecer la voluntad de compra, ¿no? Entonces, ¿no? O invitarte una cena, invitarte un almuercito, no sé, en un buen restaurante, ¿no? Regalarte un par de entraditas al estadio, esas cositas, ¿no? Entonces, las empresas tienen que poner límites, ¿no? Por eso es un principio de la responsabilidad social, ¿no? Porque si no tenemos un comportamiento ético, podemos comportarnos no éticamente, ¿no? Y por lo tanto, acuérdense que los proveedores también son una parte interesada en las empresas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros favorecemos a una empresa sin merecerlo? Es decir, digamos, hacemos una evaluación cuantitativa y cualitativa y resulta que la empresa B, pues, no es la más idónea a quien comprarle, ¿no? Pero, sin embargo, la favorecemos. Entonces, estamos yendo en contra de las expectativas. Ya, entonces, los proveedores también son una parte interesada de la empresa, entonces los proveedores en su conjunto. Entonces, imagínense qué estarían pensando los demás proveedores cuando ven que se está favoreciendo a una empresa B y no es la más idónea, porque se ve claramente cuál es la más idónea y cuál no. Entonces, estamos yendo en contra de las expectativas y los intereses del grupo de proveedores. Por lo tanto, no estamos siendo responsables socialmente, ¿no? Socialmente responsables. No lo estamos siendo, porque estamos yendo en contra de las expectativas e intereses de este grupo de proveedores, ¿no? Por eso es importante el comportamiento ético, tenerlo como un principio de la responsabilidad social.
A ver, ¿qué otro tenemos? Otro principio es el de respeto a las partes interesadas. Bueno, o sea, está en relación con lo que les decía, ¿no? Respeto a las partes interesadas, en este caso, de los proveedores, ¿no? Les decía, ¿cómo vamos a respetar a todos los proveedores si, por ejemplo, favorecemos solo a uno nada más? Favorecemos solo a uno a través de un comportamiento no ético. Entonces, ¿qué va a sentir el resto de los proveedores? ¿Cómo se van a sentir sus expectativas, sus intereses sobre nosotros? ¿No? Imagínense una operación minera, una gran empresa minera, en la cual hay un comprador que ha sido favorecido por una empresa, ¿no? Entonces, hay muchas empresas alrededor que venden llantas para camiones y las cuales no han sido favorecidas y de repente tenían mejor precio, mejor calidad, ¿no? Entonces, por favorecer a una por un comportamiento no ético, ¿no? Entonces, ahí estaríamos faltando el respeto a las otras partes interesadas porque ellos están haciendo las cosas bien y tienen el mismo derecho para participar en un proceso de licitación de compras, ¿no? Entonces, si no hay respeto, entonces, al final, la imagen y reputación de la empresa, de nosotros donde estamos trabajando, se va a caer. Van a decir, no trabajes con esa empresa porque solo le da las compras a quien favorece a sus compradores, ¿no? Solo hace negocios con quien le regala entraditas al Estadio Nacional, ¿no? Y si no le regalas, no hace ningún negocio contigo, ¿no? Entonces ya se va generando una mala imagen, una mala reputación de la empresa, ¿no? Entonces, estos principios son claros, son básicos, ¿no? Estos principios nos permiten tener sostenibilidad, ¿no? Es decir, que la empresa se pueda mantener en el largo plazo. Las empresas que no cumplen ninguno de estos principios están destinadas a desaparecer, así de simple, ¿no? Respecto al principio de legalidad, ¿qué significa esto? Que respetes las normas y leyes donde estés trabajando, ¿no? El gobierno nos da muchas leyes, ¿no? Por ejemplo, para el nivel de medio ambiente te dice, esto es lo que tú debes emitir como máximo, como partículas sólidas, de repente de boro, de plomo, ¿no? Como lo que nos da, por ejemplo, la municipalidad, ¿no? Pide que todos los automóviles, después de 3 años, se hagan una revisión técnica para confirmar, ¿no? Que no están contaminando nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, si fuéramos nosotros una empresa de transporte público, tenemos que respetar estas normas que nos da la municipalidad, ¿no? Y es más, ninguno de nuestros carros debería contaminar, es decir, debería, no más que todo contaminar, no debería emitir ninguna partícula superior al límite máximo permisible. Eso es respeto al principio de legalidad, ¿no? Hay una norma que nos da un ente de gobierno, cualquiera que sea, ¿no? No necesariamente el Poder Ejecutivo, no. Puede ser la Dirección Regional de Medio Ambiente de la municipalidad distrital la más alejada del país, pero ya es una norma de un ente de gobierno. Entonces, cualquier empresa que trabaje en esa jurisdicción debe respetar esta norma. Entonces, se dice la norma, no más de 5 partículas por millón de plomo al aire, entonces la empresa tiene que respetar esta norma, ¿no? Y adecuar todo su parque automotor para que no emitan más de 5 partículas por millón de plomo al medio ambiente. Ese es el respeto al principio de legalidad. Respetar las normas y leyes en donde estés trabajando, ¿no? En donde tu empresa esté en esa jurisdicción, ¿no? Bueno, respecto a la normativa internacional de comportamiento, bueno, es algo relacionado a comportamiento ético y respeto a los derechos humanos, ¿no? Bueno, eso a veces de repente en nuestro medio podemos decir, no, pues respeto a los derechos humanos, si yo le pago su salario, entra a las 7 de la mañana, se va a las 3 de la tarde, que el respeto a los derechos humanos es un principio más en la responsabilidad social. Bueno, eso sí es un principio más en la responsabilidad social y especialmente, bueno, acá lo vemos porque acá no, de repente no lo sentimos, bueno, en nuestro medio cercano porque hay buenos ejemplos de empresas, ¿no? Acá en nuestro parque industrial tenemos buenos ejemplos de empresas que cumplen con respeto a los derechos humanos, ¿no? En la cual deseo que todos ustedes trabajen en una empresa que respeta los derechos humanos. Pero también existen las empresas que no respetan los derechos humanos, ¿no? Acuérdense ustedes nomás de hace 3 años, de repente aproximadamente, ¿no? Un par de jóvenes que trabajaban cambiando fluorescentes en un contenedor que quedaba en un segundo piso de un edificio viejo en la avenida Argentina de la ciudad de Lima.
el cual empezó a incendiarse y los chicos no podían salir porque estaba con candado por afuera, ¿no? Entonces, pónganse ese caso, ¿no? Acuérdense de este caso, y aquí, por ejemplo, no hay ningún respeto a la vida humana, ¿no? O sea, no hubo ningún respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es un caso muy trágico, muy triste, pero que se da, ¿no? Y se da en una empresa informal, se vive encima de una empresa informal, ¿no? Entonces, y eso tiene que tener, ese es un principio claro, ¿no? No lo podemos dejar de lado, no podemos suponer que todas las empresas, todas las personas respetan a los derechos humanos así como ustedes respetan la vida de las personas, ¿no? No, lamentablemente no todos piensan igual, ¿no? Por eso es que esta guía nos pone clarísimo, ¿no? Un principio de responsabilidad social es respetar los derechos humanos. Ahorita vamos a ver qué tipos de derechos humanos existen, pero básicamente es respetar los derechos humanos, ¿no? Ya, eso ha pasado en nuestro medio. En otras latitudes, por ejemplo, lo que hacen es hacer trabajar a los niños, ¿no? No sé, ¿en qué país de Medio Oriente? Las alfombras que hacen una empresa, las hacen con mano de obra, pero infantil, ¿no? Entonces, eso tampoco no es respetar a los derechos humanos, ¿no? Porque también los niños tienen derechos internacionales, ¿no? Entonces, no se les debe eh, usar para el trabajo manual, ¿no? O si se realiza, debe realizarse bajo ciertas condiciones, no una jornada completa, priorizando la educación, ¿no? Eso lo dicen las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, todos los países adscritos deben cumplirlo, sin embargo, hay países que no lo cumplen, ¿no? Entonces, a todo eso se refieren los principios de responsabilidad social, ¿no? Un principio fundamental respecto a los derechos humanos. Es decir, que donde ustedes estén trabajando, acuérdense que persona que está ahí es una persona humana. Entonces, hay que respetar todo lo que concierne a su estilo de vida, a su forma incluso de pensar, a sus condiciones físicas, a sus condiciones mentales, ¿no? Eso es respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, las empresas deben tomar en cuenta esto como un marco de acción, ¿no? Por eso es que de repente esta norma dice no es certificable, ¿no? ¿Cómo vas a certificar, ¿no? De repente un comportamiento ético, ¿cómo voy a cumplir este requisito de rendición de cuentas, ¿no? Eso es algo que debe estar inmerso dentro de la empresa y a veces no es, digamos, tener una evidencia de repente de cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Cómo voy a evidenciar mi respeto a las partes interesadas por ahí, ¿no? Porque las certificaciones en base a evidencias, ¿no? Pero esto te dice una guía, si tú quieres ser socialmente responsable, tienes que cumplir estos principios. Y hemos visto que estos principios nos van a permitir tener un desarrollo sostenible, ¿no? Que la empresa también pueda ser sostenible en el tiempo, o sea, que pueda perdurar. Imagínense una empresa que empieza a maltratar a sus trabajadores, ¿no? Un caso, ¿no? El turno de trabajo es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ya, pero no hay una sobredemanda de producción, ya, que trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche. Les obliga a trabajar esas 4 horas adicionales y ni siquiera les da una horita de descanso, ¿no? Entonces ya empieza a ser explotación, ¿no? Se dan los casos peruanos también, o sea, hay empresas de todo tipo, así como hay empresas que respetan la condición del trabajador en su ambiente, también hay empresas que no lo hacen, ¿no? Entonces, eso también tengan en cuenta estos principios de responsabilidad social. Esto sí habíamos visto. A ver, hagamos un ejercicio así como tipo relajado. Nos toca hacer un ejercicio, en este caso. Ingresen por favor a esta página que les voy a copiar en este momento. Para poder, a ver, acuérdense de la empresa de Antofagasta, ¿no? La empresa del puerto de Antofagasta, ¿no? Que a través de las operaciones de carga y descarga de mineral, empezaba a contaminar toda esta ciudad, ¿no? Y se ve, acá tenemos una vista aérea, ¿no? El puerto y la ciudad está al costadito, pues, o sea, cualquier viento te lleva el polvo de carga hasta el otro extremo, hasta las montañas, ¿no? O sea, te contamina toda la ciudad, ¿no? Pues acordémonos de estos principios de responsabilidad social, ¿no? ¿Cuáles son?
rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento, respeto a los derechos humanos. Son todos estos principios. Los voy a copiar acá para acordarnos. Y ustedes opinen si esta empresa cumple con los principios, ¿no? Si los toma en cuenta. O si sí, cuáles sí o cuáles no. Y pongamos con un POSIX allí nuestra opinión. A ver, cuáles sí y cuáles no. Voy a compartir esta pantallita. Unos minutitos nos dedicamos a desarrollar este ejercicio. ¿Cómo para dejar de preguntar? Acá. Ya, acá está. Vamos a dejar unos minutitos para que ustedes llenen con un post-it cuáles principios sí, cuáles principios no. Los principios están en el chat del meeting, del meet. Les voy tomando mi agüita. Mientras me voy a traer otro vasito de agua. Ay, qué bonito. Sí, no.
A ver, muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a hacer el zoom. Sí respeta principios de responsabilidad social, rendición de cuentas, nos dice Mariela, ¿correcto? Pues significaría que puede informar sobre sus operaciones. Claro, podría estar informando sobre sus operaciones, sobre lo que hace, ¿no? Es más, creo que ya lo ha hecho porque ha habido un juicio, ¿no? Entonces, de alguna forma también siendo obligado, pudo hacerlo, ¿no? Acá hay otro de Abraham, respeto al principio de legalidad, ¿no? Es decir, que se somete a las normas y leyes de la jurisdicción donde se encuentra, ¿no? Entonces, también, claro, entonces, en Antofagasta le han pedido un límite máximo permisible de emisiones, ¿no? Me parece, según el video, sí los había cumplido, pero esto no era suficiente incluso, creo, ¿no? No era suficiente porque seguía contaminando. Bueno, seguramente ese límite máximo debería ser revisado, ¿no? Muy bien. Después me dice Karen, respecto a las partes interesadas, que sí está cumpliendo. O sea, es que sí respeta a las partes interesadas. Eh, bueno, aquí, a ver, podríamos considerar una de las partes interesadas el- los pobladores de la Los ciudad. accionistas, profe, o sea, lo estaba viendo como que Ay, ay, ay. los interesadas, no los accionistas de la misma empresa, o sea, sí están respetando sus intereses porque en sí ellos quieren ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pese a lo que pese, igual están teniendo ahí entrada de ganancias. Correcto, ¿no? Tienen respeto a una de las partes interesadas, ¿no? Entonces, como podría ser de repente también a varias partes interesadas, ¿no? Mencionas seccionistas, puede ser clientes también, ¿no? O proveedores, ¿no? Entonces, estaría cumpliendo con ellos, que también son partes interesadas, ¿no? El único que no cumpliría sería con la sociedad. Eso podríamos verlo. Entonces, sí, correcto, ¿no? También, entonces, partes interesadas, correcto, Karen, no son solo la sociedad, sino accionistas también son partes interesadas, ¿no? Eh, los mismos trabajadores de la empresa son una parte interesada, ¿no? Entonces también puede estar cumpliendo con ellos, con sus expectativas, ¿no? Y faltaría que cierre allí en el tema de la sociedad, ¿no? Muy bien, correcto. El sí, parece plebiscito. Ahora vamos por el no, o referéndum, ¿no? Ya. No cumple con el respeto a los intereses de partes interesadas debido a la concentración de arsénico en el agua, correcto, Kenneth, ¿no? ¿Qué sería la sociedad a la que no, cual no respeta? Respeto a los intereses de la sociedad, correcto, Diana, ¿no? No está respetando la sociedad en su conjunto. No tiene un comportamiento ético, ¿no? O sea, claro, porque lo ideal es que la empresa no contamine, ¿no? O sea, ese es un comportamiento ético porque lo que espera la población es que no se contamine, sin embargo, sí está contaminando. No está cumpliendo con ese comportamiento ético. No está comportando de acuerdo a un marco de acción. Comportamiento ético, respeto a los derechos humanos, correcto, derecho a la vida, derecho a no contaminarse, ¿no? Derecho a vivir bien, correcto, Areli, ¿no? Comportamiento ético, de acuerdo, Renato, también comentamos esto. Comportamiento ético, también Mauricio nos está comentando. Respeto a los derechos humanos, correcto, ¿no? Que también lo había mencionado Areli, ¿no? Correcto, Mariela, ahí nos está respetando el derecho de las personas, derecho a la vida, ¿no? A tener un lugar, a tener una vida saludable, ¿no? Como derecho fundamental. También dice, no, rendición de cuentas. Acá, un ratito voy a subir esto, no me parece. Dice, no, rendición de cuentas, correcto, como que no están rindiendo todas las cuentas posibles, no puede ser. Transparencia. Claro, en un inicio, por ejemplo, creo que si antes del juicio que tuvieran no informaban correctamente de repente toda la contaminación, a partir de que se le entabló, que la sociedad le entabló un juicio, entonces han tenido que empezar a rendir cuentas, han tenido que dar a conocer cuáles son sus emisiones contaminantes, ¿no?
Por eso es que en este punto no cumplía con el principio de responsabilidad social, ¿no? Porque no se les informa. Tuvo que venir la ley para obligarlos a informar, ¿no? Respeto al principio de legalidad también, ¿no? Seguramente bueno, claro, ¿no? De repente no cumplían con el límite máximo permisible de contaminación, o respeto a la normativa internacional de comportamiento, respeto a los derechos humanos, correcto, ¿no? Luego dice aquí Tamara, rendición de cuentas sobre su actuar y responsabilidades, ¿no? Entonces tienen que informar sobre cómo están actuando, sobre cómo, por ejemplo, ¿no? Rendir cuentas de cómo hacen el proceso de carguío del material, ¿no? Del material de cobre, de los materiales, de los diversos minerales, ¿no? Eso tiene que informar a la sociedad. Mira, nuestro método, nuestra tecnología para cargar el mineral en los barcos, en los buques, es de esta forma. ¿Ya? Y la sociedad, al saber eso, puede evaluar y decir, oye, correcto, si lo hace así, está contaminando. No, no está bien que lo hagas. Si tienes que buscar una nueva tecnología, porque como lo estás haciendo, está contaminando toda la ciudad. Luego dice comportamiento ético, correcto, Cristina. Se respeta los diferentes intereses de los involucrados. Entonces no se respeta los diferentes intereses de los involucrados, ¿no? Entonces aquí no se respeta la sociedad, ¿no? La población de Antofagasta. Esas personas, esa señora, por ejemplo, ¿no? Que tiene este polvo dentro de su cuerpo, ¿no? Y que también dice que es hereditario, ¿no? Uy, acá. ¿O se me acabó la pantalla o no baja más? Ah, sí baja. Ah, es que está afuera. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Y finalmente Giancarlo nos dice comportamiento ético, ¿no? No están comportándose de acuerdo a lo que se espera de ellos dentro de un marco de acción, ¿no? Se espera que la empresa del puerto trabaje sin contaminar el aire, ¿no? Eso es lo que se espera de ellos. Si hacen esto es un comportamiento ético, ¿no? Pero, o estamos esperando que, normal, no hay problema que contamines el aire. No, creo que ninguna sociedad esperaría que una empresa contamine de esta forma. Entonces, ya estamos nosotros estableciendo un marco de acción de nuestro actuar ético, ¿no? Eso significa un comportamiento ético, ¿no? Que nos comportamos bajo unos ciertos parámetros que regulan nuestra forma de actuar. Entonces, esta empresa no está cumpliendo con este principio. Entonces, hay muchos principios. Gracias, chicos, por su participación. Hay muchos principios en los cuales la empresa no está cumpliendo, ¿no? Se ve claro, ¿no? Seguramente otros sí. Es posible también, como indica Karen, que esté más interesado esta empresa en cumplir con los requisitos de otras partes interesadas, ¿no? De repente está muy enfocado en cumplir los requisitos de los accionistas, ¿no? Porque ellos han puesto el dinero para que esta empresa puerto funcione. Incluso de repente también están pensando en los trabajadores, en sus trabajadores, pero no están pensando en la sociedad, no están pensando en el cliente. De repente sí están pensando como parte interesada y les entregan un producto de calidad, ¿no? Pero después en otras partes interesadas no le están dando, ¿no? Un comportamiento ético o en principio la legalidad, ¿no? Ahora hay que ver cuál es el límite máximo permisible que pueden emitir sus operaciones, ¿no? Y si lo están cumpliendo o no. Respeto a los derechos humanos. Bueno, si ya no respetas a un grupo humano, significa que no respetas a ninguno, ¿no? Entonces todos estamos relacionados, ¿no? Entonces, para que se acuerden bien, ¿cuáles son los principios, los 7 principios de la responsabilidad social que guían el comportamiento de las empresas, ¿no? Para que sean socialmente responsables, ¿no? Como redundante, pero así es. Muy bien, chicos, sigamos entonces. El capítulo 5 de nuestra guía de responsabilidad social nos dice reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas. ¿Qué significa reconocer la responsabilidad social? Significa que las empresas, las organizaciones deben reconocer que existen en un medio ambiente, que no son
entes solitarios que no son la única empresa en el planeta y que hagan lo que hagan, nadie más se va a beneficiar o perjudicar. No, ese pensamiento aislado, las empresas deben olvidarse, ¿no? Es como pensar que cada uno vive solo en el mundo, ¿no? Es como pensar que somos únicos en el mundo y así, no sé, hagamos lo que hagamos, nadie de nuestro entorno se va a afectar, ¿no? Eso, por ejemplo, es un pensamiento egoísta, ¿no? Entonces, sí, debemos pensar que nosotros somos una parte más de la sociedad, una parte más del planeta y que interactuamos con muchas personas, con muchas empresas en el día, ¿no? De diferentes formas. Eso es reconocer la responsabilidad social, ¿no? Reconocer que no somos los únicos en el mundo o que lo que hacemos o cómo lo hacemos no les va a afectar a otras partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta empresa del puerto no reconoce la responsabilidad social porque no se ha dado cuenta que lo que está haciendo es contaminar, ¿no? O es más, y si se ha dado cuenta, lo que no está haciendo es cambiar su forma de operar, de trabajar. Es como que pues, igual sigue siendo un pensamiento egoísta, ¿no? Reconoces que hay otras personas, pero no haces nada para mejorar tus actividades. Entonces estás perjudicando. No beneficias, perjudicas. ¿No? Un pensamiento egoísta también de parte de la empresa. Eso es reconocer la responsabilidad social, ¿no? Que somos una organización que tiene relación con la sociedad y el medio ambiente y con otras partes interesadas, ¿no? Entonces nosotros impactamos al medio ambiente, a las otras partes interesadas. Nosotros generamos un impacto positivo o negativo, ¿no? Esa es el reconocer la responsabilidad social, ¿no? Y tenemos que reconocer que bien la sociedad, el medio ambiente, las partes interesadas tienen intereses respecto a nosotros, ¿no? En la ciudad de Antofagasta tienen las expectativas de que ya no contamine más esta empresa del puerto, ¿no? Eso es lo que están esperando. Entonces, eso es lo que la empresa debe saber y debe reconocer. ¿De acuerdo? El reconocimiento está en que tú aceptes que estás en el medio de una sociedad y que, y que te relacionas con ellos en todo momento, ¿no? Luego tenemos el involucramiento con las partes interesadas. Es decir, que no solo le reconozcas, no solo digas, ah, ya, bueno, yo trabajo en el puerto, en la costa, en la orilla de Antofagasta, y hay una ciudad allí. Pues sí, sí, justo había una ciudad, ¿no? Qué coincidencia. No solamente significa reconocer que existe ahí, sino también establecer una comunicación, ¿no? Como dice aquí, el diálogo. ¿Por qué? Porque las partes interesadas, la sociedad tienen intereses, tienen expectativas. Entonces, es escuchar. ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Qué es lo que ellos quieren comunicarme, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿Qué están esperando de mí como empresa, ¿no? Al igual que de repente, esto por ejemplo también se aplica a las personas, ¿no? Tenemos que reconocer que nos relacionamos con muchas personas a nuestro alrededor, ¿no? Y esas personas están esperando algo de nosotros, ¿no? Tienen ciertas expectativas sobre nosotros, tienen algún interés sobre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que escuchar para saber cómo actuar. Eso es lo que nos dice el involucramiento con las partes interesadas, ¿no? Sin dar preferencia a un grupo de interés sobre otro, ¿no? Por ejemplo, caso de la empresa Puerto, ¿no? Hay una preferencia de los accionistas sobre la población, ¿no? Esa es una preferencia clara, ¿no? Hay mayor preferencia sobre los accionistas sobre la población porque se trabaja para darle mayor beneficio, mayores utilidades, ¿no? Pero al hacer esto, y nos damos cuenta, esta empresa no está siendo responsable socialmente, ¿no? Entonces, esto está clarísimo, ¿no? No debe dar preferencia a un grupo sobre otro. Le está dando preferencia a los accionistas sobre la población. En consecuencia, no va a tener un desarrollo sostenible, no va a tener sostenibilidad, porque en algún momento la van a parar esta empresa, ¿no? Entonces, ahí ya se va a perder mucho, ¿no? El capítulo 6 nos habla sobre las diferentes orientaciones sobre materias fundamentales de responsabilidad social, es decir, sobre qué aspectos, materias debemos tener en cuenta para poder implementar una correcta responsabilidad social en nuestra empresa. Entonces son 8 materias fundamentales en las cuales tenemos que tenerlas presentes para que nuestra empresa sea socialmente responsable, ¿no? Son 8 materias que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver rápidamente cuáles son estas. A ver, dice gobernanza, ¿no? La función, porque constituye el marco para la toma de decisiones dentro de ella, ¿no? Entonces, ¿qué significa la gobernanza? Es
la forma en cómo se dirige a la empresa. Porque la empresa está dirigida por directores, por gerentes, entonces importa mucho cuál es la línea de administración de la empresa, ¿no? Los directores, los gerentes, si están pensando en responsabilidad social, porque si los directores o gerentes no piensan en responsabilidad social, la empresa no va a pensar en responsabilidad social, ¿no? Entonces, importa mucho cómo estén organizados ellos, porque de la forma como están organizados, van a poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, es importante ¿cómo se le llama? El gobierno corporativo. Cómo se gobierna la empresa, cómo se regula, cómo se dirige, cómo se administra. Eso es gobierno corporativo. Entonces, es un primer punto que hay que tomar en cuenta. Segunda materia a tomar en cuenta, los derechos humanos. Lo que les decía, ¿no? Existen dos tipos de derechos humanos. Derechos civiles y políticos, ¿no? Como les decía, derecho a la vida, libertad de expresión, y otros son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Derecho a trabajar, derecho a la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el puerto, esta empresa de puerto está atentando contra los derechos a la salud, los derechos humanos referidos a la salud de la población, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque está afectando. Esta es la segunda materia, ¿no? Entonces, las empresas, si quieren ser socialmente responsables, deben de establecer un adecuado gobierno corporativo. Primer punto. Deben respetar los derechos humanos de cualquier grupo de interés, no solo centrarse en uno, sino sobre todos. Tercero, tienen que ser conscientes de sus prácticas laborales. ¿Por qué? Porque un grupo de interés importante son los trabajadores. Entonces tenemos que saber cómo los estamos tratando. A eso se llaman las prácticas laborales. Si haces turnos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, es distinto que si tú establecieras turnos de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el primer caso, trabajas 8 horas y te vas tranquilo a tu casa. En el segundo caso, trabajas 12 horas y llegas molido a tu casa, ¿no? Entonces, estas son prácticas laborales, ¿no? O de repente las condiciones en que te hagan trabajar, ¿no? Si trabajas dentro de un container, o si no trabajas al aire libre, o si trabajas cercano al horno. Entonces, todas esas cosas son las prácticas laborales. Entonces, la empresa tiene que ser consciente de cómo está haciendo trabajar a sus colaboradores, ¿no? Todas las políticas y prácticas que se desarrollan dentro, incluidos los contratos, ¿no? Ahora, no solamente las personas que están en planilla, sino también hay muchas personas que ya hemos visto en los anteriores sistemas de gestión que existe personal subcontratado, ¿no? Es decir, que no pertenece a la planilla de la empresa, pero trabaja dentro de la empresa. Entonces, también hay que considerar cuáles son las prácticas laborales de esta empresa que estamos tercerizando, ¿no? Si trata bien a sus trabajadores. Entonces, tenemos que procurar trabajar con empresas que piensan igual que nosotros. También otra parte interesada, relevante, el medio ambiente. Entonces, otra materia a la que debemos abordar, profundizar, es saber cómo nuestras decisiones, nuestras actividades impactan en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y no solo de repente en el medio ambiente cercano, ¿no? Por ejemplo, una empresa imagínense una pollería, ¿no? Una pollería de la calle Santo Domingo, ¿no? Que tiene su tremendo horno, ¿no? Entonces, y está contaminando, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, solo va a contaminar la calle Santo Domingo y ¿cuál es la calle? Piérola, ¿no? Bueno, Pizarro, Piérola, o de repente otra calle de subida creo que es Pizarro, ¿no? Normal, no, pero tenemos que ser conscientes de que no va a contaminar solo su entorno cercano, sino también, acuérdense que este aire, que hay vientos, entonces toda esa contaminación, porque básicamente lo que es monóxido de carbono, dióxido de carbono, se está llevando a otros lugares de la ciudad, pero también se lo está llevando para dañar la capa de ozono, ¿no? Porque estos gases de monóxido y dióxido de carbono son causa del calentamiento global, ¿no? Entonces, de alguna forma, toditas esas pollerías que no cuidan su buena combustión están alimentando el efecto invernadero del planeta. Ahora yo me pongo a pensar cuántas pollerías son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? ¿Quién me podría decir, a ver, qué pollería es consciente? Si conoce alguna pollería que haya hecho algún mensaje diciendo, nuestros hornos no contaminan el medio ambiente y no generamos, o mejor dicho, no contribuimos al efecto invernadero.
Creo que ninguna pollería te podría decir eso, porque de repente, ni siquiera de repente son conscientes del daño que le están haciendo al planeta, ¿no? Imagínense como, ¿cuántas pollerías habrán acá en Arequipa? Uf, un montón. Y toditas se mandan, especialmente fin de semana, mayor cantidad de monóxido, dióxido de carbono, calentamiento global, efecto invernadero, eso. Entonces, esas actividades invariablemente, dice, generan un impacto en el medio ambiente. Ahora, dice, con independencia de donde se ubiquen, pero al final vivimos en el mismo planeta, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí o lo que sucede en otro lado nos va a afectar, ¿no? Como le decía, ¿cómo puede haber una isla de botellas de plástico en la Antártida, ¿no? Si nadie ahí está tomando gaseosita, ¿no? Entonces, pero es porque el efecto, ¿no? Las corrientes lo llevan, ¿no? Se le llama la causa-efecto de los impactos ambientales. También, una materia importante que hay que identificar y abordar correctamente son las prácticas justas de operación. Se refieren a la conducta ética, lo que les decía, ¿no? Muy bien, amiguito, ya, me das la concesión de la carretera. Uy, excelente, ¿no? Sí, yo te doy la concesión de la carretera. ¿Por qué? Porque estás pagando con favorcito, ¿no? Favorcito contra favorcito, esas no son prácticas justas de operación, porque no hay una conducta ética, ¿no? Esta conducta no ética nos lleva a la corrupción. Entonces, en las transacciones con las organizaciones, bueno, esto se ve más claramente en las entidades públicas, ¿no? Porque tienen que ser más transparentes y es más, tienen ese nivel de transparencia como para que nosotros mismos podamos auditar a las empresas, los pobladores podemos auditar y decirles, oye, me estás favoreciendo esta empresa, ¿no? Con los bienes públicos, ¿no? Con mis impuestos. Entonces, esa es corrupción, ¿no? Pero así como existen en las empresas públicas, también en las empresas privadas existen las prácticas no justas de operación, ¿no? Donde se favorecen a las ciertas empresas o personas a cambio de favores, ¿no? Esas no son prácticas justas, ¿de acuerdo? Y eso en nuestro país abunda en todos los niveles. Entonces, eso debemos procurar. No si las empresas actúan de esta manera, las entidades públicas actúan de esta manera, entonces no hay prácticas justas de operación, no hay responsabilidad social, no hay desarrollo sostenible, ¿no? Y llegamos a las condiciones en que estamos, ¿no? Donde vemos corrupción en cada nivel del aparato estatal. También hay que pensar en los consumidores, porque los consumidores también son una parte interesada e importante, especialmente en el tema de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas suministran productos y servicios a los consumidores, así como a otros clientes, bueno, por lo que tienen responsabilidades hacia ellos, ¿no? Entonces, como el caso, acuérdense del POET, ¿no? Que había lanzado todo un lote contaminado, ¿no? Entonces, la empresa tiene una responsabilidad sobre sus clientes, ¿no? Por lanzar un lote contaminado. ¿Y qué hizo? Retirar todos esos productos del mercado, ¿no? Porque si no, las personas iban a contaminarse y a enfermarse. Entonces, este es un asunto importante a considerar, ¿no? También hay que pensar, hay que abordar cómo la empresa suministra productos y servicios, ¿no? Pero esto, ojo, que ya lo vemos más a detalle en la norma ISO 9001 de calidad, ¿no? Ahí ahondamos más, pero para ser socialmente responsables hay que pensar también en los consumidores y clientes. Y finalmente, también hay que pensar, las empresas tienen que tener un aspecto importante en la participación activa, ¿no? Y el desarrollo de la comunidad, ¿no? Es decir, igual, pensar que las empresas no están solas en el planeta, sino están dentro de una comunidad. Entonces, las empresas deben pensar cómo apoyan a la comunidad. Esa es la forma como deben estar pensando, ¿no? Las relaciones entre las organizaciones y las comunidades en las que operan deben basarse en la participación activa, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Hay una municipalidad que va a asfaltar va a asfaltar la calle frente a su casa. Entonces, por eso existen los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Donde el poblador dice, oye, si vas a construir, procura no hacer mucho ruido porque yo tengo clases virtuales todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Ese es el derecho que tenemos los ciudadanos a comunicarnos en estas participaciones ciudadanas. Eh, pero muchas empresas no lo hacen, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a contaminar y vienen las quejas de las personas, de los pobladores, y cuando son quejas fuertes, pueden paralizar las operaciones. Es decir, con una huelga nos paramos enfrente,
No avanza ni un camión más hasta que no reduzcas el ruido o evites ese ruido a emisoras de clases virtuales, ¿no? Esa es la participación activa y desarrollo de la comunidad, que hay que ser conscientes que vivimos en una sociedad, en una comunidad, entonces lo que hagamos les va a afectar. Eso es. Entonces son estos, ¿cuántos hemos visto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materias fundamentales de responsabilidad social, ¿no? La gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, temas de los consumidores y la participación activa y el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, debemos conocer, debemos identificar, debemos abordar todas estas materias, ¿no? Porque son parte de nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, debemos saber cómo desarrollarlas, ¿no? Y si no me equivoco, el último capítulo. Sí, el último capítulo de esta guía de responsabilidad sociales nos da unas pautas sobre cómo integrar la responsabilidad social en toda nuestra organización. Bueno, primero hay que saber quiénes son nuestros grupos de interés como empresa. En base a ello ya podemos ir empezando a planificar actividades, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas tienen un código de conducta. Ustedes entran a su página web y empiezan a declarar un código de conducta, es decir, cómo debemos comportarnos, es decir, tiene una relación con el comportamiento ético, ¿no? Es como una declaración de compromiso, como si fuera una política, ¿no? Está un poquito chiquito, lo voy a agrandar un poquito más, a ver si se puede leer. Esto lo saqué de una empresa financiera. ¿Dónde está? Okay. Entonces, un poquito más acá. Vamos a ver si se puede leer. Ya. Código de conducta, por ejemplo, de un banco, Scotiabank, dice cumplir las leyes de los países donde opera, que se refiere a principio de legalidad. Evitar colocarse en una situación de conflicto de intereses, ¿no? Respeto a las partes interesadas, ¿no? Comportarse con honestidad e integridad, también comportamiento ético, ¿no? Respetar nuestros compromisos con las comunidades donde operamos, ¿no? También respeto a las partes interesadas, ¿no? Tratar a todas las personas con justicia, equidad y en forma profesional, también respeto a los derechos humanos, otro principio, ¿no? Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y la seguridad de las comunicaciones, un comportamiento ético. Entonces, este código de conducta es como una declaración de compromiso sobre los principios de la responsabilidad social. Entonces, las empresas que están comprometidas, que son conscientes de la responsabilidad social, deben empezar por mantener un código de conducta. Y este código de conducta no solo es para tenerlo colgadito en tu pared, sino es para que todos puedan asumir eso. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la toma de conciencia? Con capacitaciones, con hacer recordar el mensaje a cada momento, ¿no? Es como que repetir y repetir y repetir. Eso es como se quedan grabadas todos estos temas de código de conducta, ¿no? Cómo se logra una toma de conciencia, ¿no? Repitiendo varias veces hasta que quede, ¿no? Y comportarse de acuerdo a como te dice el código de conducta, ¿no? Otros ejemplos que también hacen las empresas. Diversas iniciativas de responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, esta es una iniciativa de limpieza de playas, ¿no? Y están respetando los intereses de una parte interesada, que es la sociedad, ¿no? Pero que, sin embargo, por ejemplo, no es que esta empresa financiera contamine con llantas, ¿no? No es su rubro. Sin embargo, está dando una mano a la sociedad, ¿no? Entonces, muchas empresas hacen ese trabajo, ¿no? O, por ejemplo, como ustedes también lo hacen, ¿no? El tema de educar, ¿no? A niños de repente, ¿no? Darles clases también es parte de una iniciativa de responsabilidad social, ¿no? Mientras haya un grupo beneficiario, cualquiera que sea, y este grupo beneficiario puede ser cualquier parte interesada, ¿no? Puede ser los mismos colaboradores de la empresa, ¿no? O sea, después puede ser la sociedad, puede ser los clientes, pueden ser los proveedores, entonces podemos hacer diversas iniciativas, ¿no? Pero depende de lo que quiere cada uno, ¿no? Un proveedor no va a querer que le recojas las llantas de su patio, ¿no? Un proveedor quiere que le des las condiciones correctas, adecuadas, justas, para que este proveedor pueda participar de los procesos de licitación y tenga la oportunidad de ganar algún proceso de compra, ¿no?
Entonces, es lo que quieren los proveedores. Los clientes quieren que tú les entregues un producto y que este producto satisfaga sus necesidades, ¿no? Que se encuentren satisfechos cuando lo compren, ¿no? No están esperando que les recojas la basura de su casa, ¿no? Los clientes están esperando de acuerdo a lo que quieren de la empresa. Entonces, las iniciativas tienen que ir en relación a ello, ¿no? En relación a las expectativas e intereses de tus grupos beneficiarios, de tus grupos de interés. Ya, ahí tienen que ir en relación las iniciativas. Ujú. Entonces podemos encontrar diversas iniciativas de acuerdo al grupo de interés y que tienen diversos cursos de acción. Por ejemplo, el código de conducta es una iniciativa para el grupo de interés de accionistas, ¿no? Para el grupo de interés de colaboradores, ¿no? Porque de esta forma se preserva la sostenibilidad de la empresa. Ujú. Ya, bueno, el siguiente parte ya es la parte final del capítulo, que es la integración de los sistemas de gestión. Pero creo que esto ya lo vamos a ver el día miércoles para no perder el hilo de, nuestro, de nuestra clase. De acuerdo, chicos, entonces hasta aquí, no sé, algún comentario, alguna consulta, o algún comentario también interesante que puedan tener, algo que se hayan acordado mientras explicábamos la clase, algún comportamiento no ético que han visto. A ver, ya, cambiándole el nombre al escenario. O algo que han escuchado también puede ser, ¿no? Para compartir en la clase. Que podría lindarse con un comportamiento no ético, ¿no? O alguna falta, algún principio que no se esté cumpliendo también. Profe, podría Tamara. ser que digamos la empresa tiene un procedimiento o bueno, un procedimiento para realizar un trabajo, ¿no? O sea, no puede iniciar así cualquiera tomar la decisión y digamos que uno de los trabajadores saltara todo ese procedimiento e iniciara labores y eso también podría llevar a ocasionar alguna consecuencia indeseada porque no se siguieron las medidas que estaban planeadas, ¿no? De repente revisar previamente el lugar de trabajo, la entrega de los equipos necesarios y por apresurarse y saltarse todo el procedimiento podría darse alguna consecuencia en la salud del mismo trabajador. Correcto, Tamara. Eso pasa muchas veces también, ¿eh? El tema de que no seguimos un protocolo de funcionamiento, eh, especialmente en las empresas industriales, puede generar accidentes graves en el medio, ¿no? Y es por ese mismo motivo que de repente lo han visto ustedes en su curso de mantenimiento, existen como esas etiquetas, ¿no? Que se colocan en los dispositivos de control o dispositivos de funcionamiento de las máquinas, una etiqueta de color, no sé, roja, que significa ni lo prendas ni se te ocurra prender la máquina porque hay gente que está reparando. Entonces, esas, por ejemplo, sí existen, ¿no? Entonces, esos protocolos, y muchas veces las personas evitan estos protocolos, ¿por qué? Por desconocimiento, porque no saben que existe un protocolo de funcionamiento. No prendas la máquina con esta etiqueta, o de repente no existen las etiquetas, ¿no? Y se exponen las personas, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en el tema de seguridad laboral, sí tienen que hacer ustedes, ¿no? Y eso afecta al grupo de interés que es los trabajadores, ¿no? Porque no están proveyendo un lugar de trabajo seguro, ¿no? Entonces es importante poder establecer estos controles y a la vez también capacitar sobre estos controles, ¿no? Porque si no pueden haber accidentes graves, ¿no? Eh, es correcto, Tamara, ¿no? Este es un buen ejemplo de un caso, pues, de que no se ha cumplido con algún principio, ¿no? Muy bien. Y ustedes, chicos, cuando
de repente, como parte de la universidad, han tenido alguna iniciativa de responsabilidad social en estos años de estudios, en estos 5 años, alguna iniciativa parecida, se han ido a Camaná a limpiar playas, de repente, estamos yendo a las 6 de la mañana, o no, no han tenido esa oportunidad. Profe, Sí, o sea, de repente no limpiar playas, pero, o sea, más antes, con un grupo así, de amigos de mi papá íbamos como que a hacerles como una pequeña, ¿no? Un regalitos, una chocolatada a los niños, ¿no? Lo que es en la parte de las alturas, ¿no? correcto. Y me acuerdo una vez que tuve la oportunidad de a un niño darle una polera mía, porque de verdad, o sea, sientes esa empatía, ¿no? Porque tú sientes frío, pero te puedes comprar una polera, una chompa, pero esos niños no tienen de repente la misma posibilidad, así que se la brindas. Correcto, Karen, ¿no? Esas son buenas iniciativas que ustedes mismos pueden desarrollar y seguir desarrollando luego de que terminen clases, ¿no? Entre grupos de amigos, cada temporada se pueden reunir y hacen una actividad. Este tipo de actividades, por ejemplo, se le llama proyección social, ¿no? Que a veces, muchas veces no tienen relación si lo llevamos a las empresas, no tienen una relación como que este es tu rubro de negocio y vas a hacer algo relacionado, ¿no? Es como el caso de la limpieza de playas, ¿no? ¿Qué hace un banco limpiando playas? Porque no es un rubro, es una proyección social, ¿no? Es como que voluntariamente vas a ayudar, ¿no? Y ¿cómo se dice? A dar tu granito de arena para mejorar la sociedad, ¿no? Y eso es bueno que ustedes sigan practicando si lo hacen, ¿no? A nivel de grupos de amigos, después de que egresen, ¿no? Y también que esas prácticas lleven ustedes a las empresas, ¿no? Hay muchas empresas grandes que siguen estas iniciativas, ¿no? De responsabilidad social, ¿no? Y espero que ustedes puedan llegar a estas empresas para que puedan también ponerlas en práctica, ¿no? Y participen, ¿no? Y si no fuera así y llegan a otra empresa que de repente no tiene estas prácticas, ustedes mismos también pueden, ¿cómo se dice? Promocionarlas, ¿no? Porque conocen y pueden, es parte del ejercicio de la responsabilidad social, ¿no? Muy bien, Karen, muchas gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Especialmente en Navidad, ¿no? Una chocolatada, un panetoncito, claro, como los casos que justo me estaba acordando de los casos que ustedes estaban colocando, los que están haciendo este trabajo de responsabilidad social, ¿no? eh, Favorecer, que son casos de proyección social, ¿no? Muchas veces, ¿no? El tema de animalitos, el tema de las personas, ¿no? De educar, de capacitar, de concientizar, que son cosas que sí podemos hacer por nuestra propia cuenta, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias por la clase. Vamos a dejarla hasta aquí. Antes, a ver, creo que acá había un comentario.